A continuación, el tema vocería en tiempos de crisis a través del caso BP, al cargo de los profesores Tony da Silva y Ana Karina Cárdenas. Demos un fuerte aplauso para Ana Karina y a Tony da Silva. Bienvenidos. Bueno, como les decía, tengo el doble rol y la verdad es que muy agradecida por la invitación y esperando que el día de hoy les pueda servir de utilidad lo que venimos, tanto Tony como yo, a presentarles. ¿Qué venimos a hacer hoy acá en esta pequeña parte de la tarde? Que ya además espero que estén activos nuevamente, y es básicamente conversar un poco sobre qué es la vocería en tiempos de crisis. Pero cuando hablamos de vocería en tiempos de crisis, hay necesariamente que hacer unas bases sobre qué es la crisis, en qué nos estamos enfrentando, y lo hemos querido identificar a través de un caso que además ha sido muy emblemático en el último año, en los últimos meses, por así decirlo, que es el caso de BP, que debe ser muy conocido por todos, y si no ahorita les vamos a dar unas pequeñas píldoras de cómo muchos voceros participaron de este evento, de esta catástrofe, de distintas maneras, y cómo se pudo haber hecho de otra mejor. Cuando hablamos de crisis, lo más importante es entender cuál es su significado real. Hay dos terminologías que nosotros normalmente tratamos, que es la contingencia y la crisis. En el caso de la crisis particular, y esta es una frase que dijo John F. Kennedy, hace muchísimo tiempo, y que empezó a tener más vigencia en la audiencia, y primero en la audiencia norteamericana y luego a nivel mundial, y era básicamente el significado chino de crisis, que es el peligro y la oportunidad. Y si no, pongámonos desde la perspectiva que todos siempre decimos, mientras más crisis, mientras más complicada está la cosa, más oportunidades hay, de negocios, oportunidades de mejorar tu reputación, oportunidades de salir adelante. Y eso es precisamente lo que en temas de crisis tenemos que trabajar. Cuando hablamos de comunicación, un tema muy importante es la reputación. Y la reputación va muy atada a este tipo de temas que hoy venimos a tratar con ustedes. La realidad es que las crisis son momentos incipientes o momentos cruciales que pueden pasar desde personas hasta cualquier empresa y que dependen mucho del tratamiento proactivo que se hacen en cada una de ellas y del liderazgo que tienen cada una de esas empresas. Hay muchos mitos de la crisis y la verdad es que el caso de BP no está exento a alguno de estos mitos. Y es que básicamente las empresas hablan de: es que yo soy muy grande, a mí no me va a pasar nada, o es que yo soy amigo del gobierno y a mí no me va a pasar nada, o es que siempre habrá alguien que venga a ayudarnos y nos va a salvar de esta situación, o la mayoría de las crisis terminan siendo poco importantes, porque bueno, al principio es verdad, estamos en los medios de comunicación, pero a la semana ya se olvidó todo. Y hay una serie de factores que influyen negativamente en estas situaciones. La mayoría de la audiencia acá es muy joven para recordar esto, pero hace muchísimos años hubo una crisis muy similar a la del caso de BP, que era la de Exxon Valdez. En ese momento particular no había ni globalización, ni había redes sociales, ni había la cantidad de medios de comunicación que le permitían al mundo conocer esa noticia. De hecho, las personas que la conocen son o porque lo vivieron o porque lo han escuchado de profesores, lo han leído u otra manera. El caso de BP es muy distinto y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de mitos. Ya en un momento globalizado como el que nos encontramos, ya nada está exento de nada. Uno en el Twitter, en Facebook, en cuestión de segundos puedes empezar a comunicar y además comunicar lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Y es por eso que este tipo de temas cada vez está más vigente. Hay muchas definiciones de crisis que se han dicho a lo largo del tiempo, muchos teóricos que han trabajado el tema de manera práctica también, pero una que nos gusta bastante en Pisolante, que es la firma donde trabajamos, es que es un imprevisto que afecta al negocio y estimula la cobertura de prensa del mismo, cuyo resultado es el escrutinio público que afectará a las operaciones regulares de la organización y que tendrá implicaciones de carácter político, financiero e incluso gubernamental. Y es muy importante que tomen esto en cuenta a lo largo de lo que va a ser esta pequeña ponencia, básicamente porque el tema de BP llegó a tales niveles que ya hay regulaciones, llegó al litigio, llegó al Senado, donde varias personas tuvieron que comparecer frente a tribunales con inclusive órdenes de aprehensión, por lo que estamos hablando de un tema mucho mayor que genera pues una problemática. Siempre debemos recordar en las crisis algo fundamental, y sobre todo cuando hablamos de crisis en crisis y comunicación, es que todo comunica a todo el mundo todo el tiempo. Desde la manera en que yo me estoy expresando, la manera en que yo estoy vestido, lo que yo hago, absolutamente todo. Ustedes van a ver más adelante que el vocero principal de BP, que es el CEO, o era el CEO, que era Tony Howard, él trabajó una serie de mensajes muy aislados uno con otro, que fue lo que fue llevando a toda la problemática legal y una serie de implicaciones que vamos a ver.
¿Cómo funciona una crisis? Las crisis pueden empezar desde algo muy grande, cuando ya explotó como una crisis como tal, o desde unas señales de alerta temprana, que es precisamente el punto donde todas las empresas deberían tomar precauciones y empezar a trabajar. El caso de BP en particular, hubo un derrame, y estoy seguro que casi nadie de ustedes conoce de ese derrame, pero hubo como 2 semanas, 3 semanas antes del derrame grande, hubo un pequeño derrame en la misma zona, porque había una problemática con la tubería que estaba fallando. Es decir, ya había una señal que me decía, hey, aquí está pasando algo. Y ni la gente de BP, ni la gente de Transocean, que eran los contratistas, ni la gente de Halliburton hicieron algo al respecto. Simplemente dejaron pasar el tiempo y pasó lo que pasó. Cuando uno habla de esas crisis y esas señales de alerta, se va incrementando, es tal cual como un proceso que va incrementando y que se va haciendo cada vez peor en el tiempo, y que el proceso de comunicación lo va acompañando y va haciendo que este sea más riesgoso. Y es básicamente porque tenemos unas señales de alerta, vas incrementando la investigación, empiezan a entrar actores como políticos, comunidades, medios de comunicación, que además cuando entra el medio de comunicación ya definitivamente perdiste todo lo privado que podías tener hasta ese momento. Y así hasta que empieza a convertirse en temas de litigación, regulaciones, legislaciones y discusiones en general, que es precisamente el caso de BP, como muchos otros que se han dado en el tiempo. ¿Cuál es el impacto principal de una crisis? Bueno, hay muchísimos, pero la verdad es que hay algunos muy importantes donde el tema de la credibilidad y la reputación juegan un rol fundamental. Mientras más transparente sea la compañía, mientras más información dé de manera lógica, adecuada, alineada al discurso del vocero, el discurso que debe dar la compañía, mejores resultados vas a tener. Porque esto implica pérdida de lealtad por parte de los empleados, donde probablemente esas personas que ya llevan un tiempo diciendo, oye, aquí hay un problema con esta tubería o debemos atender este tema, digan, bueno, esta es una empresa que no cree en mí, no cree en mi trabajo y mira lo que les pasó, es decir, vamos a echar para atrás y entonces ya qué tipo de credibilidad o reputación puedo tener yo frente a ellos. Genera baja en las ventas, reducción de ganancias, una altísima inversión de tiempo y dinero. De hecho, el caso de BP hasta hoy todavía sigue vigente la inversión en este tipo de temas. Ellos invirtieron casi $60.000 millones en una cifra aproximada para tratar de solventar esta situación y todavía al sol de hoy no lo han logrado. Imagínense las cantidades de inversiones que pueden tener. Cambios de personalidad o identidad corporativa. Y aquí algo muy curioso y de verdad llama mucho la atención. Ustedes recuerdan el logo de BP, que es totalmente verde. Ellos, unos meses antes de que pasara esta situación, empezaron a hacer unos estudios sobre si su identidad debía ser verde o debía ser de otra manera. Ellos definieron que su identidad debía ser verde porque era una empresa ambientalmente responsable y que iban a lograr implementarlo en la sociedad. ¿Qué pasó después? Que con una crisis de este tipo, la identidad, la reputación, todo tipo de credibilidad desaparece, porque cuando yo veo verde pienso en limpio, pienso en bonito, pienso en todo lo que tiene que ver con ambiente. Y lo que pasó con BP fue exactamente lo contrario.